Hebreos 11, verso 6. ¿Ya llegó, hermano? Hebreos 11, verso 6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en esta noche estamos delante de ti dándote gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por tu infinita misericordia, Señor, por todo lo que tú tienes que hacer en nuestras vidas. Padre, por tu cuidado diligente, te damos gracias, Señor, Padre, porque tú nos llevas de la mano. Señor, y creemos, Señor, en esta hora, Padre, que eres tú ministrando y derramando una unción especial sobre nuestras vidas. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque eres tú llevando a cabo, Señor, tu perfecta voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero que usted vaya a Deuteronomio 32. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 32, verso 1 y 2. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Amén, hermanos. Y dice, porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandeced a nuestro Dios. Amén. Yo quiero que usted vea que es imposible la fe, o sea, es imposible que un cristiano que no tiene fe pueda heredar las promesas, es imposible que un cristiano que no tiene la convicción de que Dios es real en sus vidas pueda vivir una vida cristiana o pueda decirse hijo de Dios, ¿sí? Porque normalmente va a estar limitado a lo natural, no va a vivir lo sobrenatural, sino va a vivir lo natural y siempre va a estar en lo natural, pero no va a estar viviendo realmente el favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios en sus vidas. Todo lo hacen en una manera simple, natural, humana, ¿verdad? Si nos sentimos mal, pues lo primero que hacemos es correr al doctor. ¿Es malo, hermano? No, no es malo. O sea, Dios vela por la ciencia, pero si nosotros tenemos que entender que Dios es sobrenatural y que Dios puede ver o puede traer un milagro a nuestras vidas. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos entender. O hay situaciones en lo económico, ¿verdad? Cuando un cristiano, hermano, ¿verdad? Tiene una vida, pues, normal en lo natural, en lo humano, ¿verdad? Lo primero que hace es, al verse sin dinero, pues, empeñar sus cosas, ¿no? O vender sus cosas. Pero nosotros debemos de aprender a clamar a Dios para que las ventanas de los cielos se abran y la bendición venga. Obviamente, miren, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que hay leyes en la Biblia y hay principios bíblicos por los cuales se mueven las cosas, ¿no? O sea, si yo sé que vivo una vida en justicia, si yo sé que vivo una vida en rectitud, yo sé que la sanidad es para mí, yo sé que la verdad de Dios es para mi vida. Lo mismo si yo cumplo con esas leyes, ¿verdad? Sé que al estar en las leyes divinas, pues yo voy a poder ver las ventanas de los cielos abrirse, yo no voy a tener escasez, yo no voy a tener falta de ningún bien. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad, hermano? Una vez un profeta me dijo, así Dios te ponga tu negocio en un desierto, te lo va a hacer prosperar, porque fue Él el que te dijo dónde ponerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta la verdad de Dios, cuando nosotros tenemos en cuenta la verdad divina, nosotros siempre vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque no somos guiados por emociones, porque no somos guiados por sentimientos, sino vamos a ser guiados por Dios. Entonces, nosotros debemos de creer a la voz de Dios, nosotros debemos de creer a la voluntad de Dios, nosotros debemos de creer a los dichos de Dios, porque eso es realmente algo que va a vitalizar nuestras vidas. Usted vuelve a leer el Deuteronomio 32, verso 1, verso 2, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Y nosotros debemos de entender que la palabra de Dios tiene una bendición para nuestras vidas. Quiero que usted vaya al profeta Isaías, ¿verdad?
750 años, ¿verdad? Antes de Jesucristo, el profeta Isaías estaba hablando para la vida de la iglesia de una manera muy, muy certera, ¿verdad? Isaías, capítulo 55. Ya llegó. Dice la escritura y vamos a leer desde el verso 7. Bueno, desde el verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Fíjense bien lo que dice ahí la escritura, ¿verdad, hermanos? Y después dice el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de qué? De él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Ahora, yo quiero que usted vea que cuando nosotros venimos a vivir una vida en fe, que nosotros venimos a creerle a Dios, debemos de entender que cada palabra que está escrita, hermanos, es una realidad para nosotros. Si Dios habló salud, si Dios habló paz, si Dios habló provisión, si Dios habló su presencia en nosotros, si usted no la vive, es meramente porque no cree en que Dios está ahí, ¿verdad? Sí. A veces hay competitividad entre diferentes denominaciones y eso es muy triste, ¿verdad? Sentirse el cristiano elegido, sentirse la persona elegida. Final de cuentas, si Dios nos llamó, hermanos, Dios va a trabajar en cada uno. Y de la manera que tengamos que ser cortados en nuestra carne, vamos a ser cortados. ¿Por qué? El Señor quiere que nuestra carne esté en la cruz y que nosotros vivamos en una vida en el Espíritu. ¿Sí? La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. Entonces nosotros tenemos que entender que somos un espíritu, sí, que tiene un alma o que hay una alma y que somos un cuerpo. Y en el momento que nosotros empezamos a entender eso en el espíritu, nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros no sentimos o decimos, ¿dónde está Dios? En esta situación que nosotros estamos pasando, tal vez sea muy difícil, tal vez sea un poquito, dijéramos, para nosotros dolorosa o angustiante, pero la presencia de Dios está ahí. Entonces, ¿por qué en nuestras vidas muchas veces estamos confundidos? ¿Por qué en nuestras vidas, hermanos, estamos perturbados? Si la presencia de Dios está ahí, ¿por qué? Cuando Pedro estaba caminando por las aguas, cuando vieron venir a caminar a Jesús, dice que él vio el viento, ¿sí? Perdió sus ojos, que los debería de haber estado teniendo puestos en Jesús. Y eso ocurre. En su adversidad usted está viendo las circunstancias y perdió la visión de Cristo. Pero aún así, cuando le dice Pedro, sálvame, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos hace esperar y extiende la mano y lo levanta. Entonces nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, porque es importante que nosotros caminemos con Él, ¿verdad? La palabra de Dios es para nosotros, ¿verdad? Un alimento. La palabra de Dios es una semilla. Y es a través de la cual nosotros vamos a desarrollar la fe. Romanos 10, verso 17. Ahora la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta parte y que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí, hermano? Si nosotros dudamos, hermano, sí. Abraham, ¿por qué fue el padre de la fe? ¿Por qué? Que no dudó, porque ante las circunstancias, ante las adversidades, él se fortalecía dando gloria a Dios. Vaya usted a Romanos en el capítulo 4.
¿Ya llegó? Fíjense bien, hermanos. Verso 16. Por tanto es por fe, para que, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? Fíjense bien las palabras. ¿A quién creyó? Dice, ¿sí? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es vivir la vida de Dios, ¿verdad? Hay un hermano, ¿verdad?, que surgió por ahí de los años 70. Él es un evangelista y se habla mucho de él y lo vituperan, ¿verdad? Porque dicen que se ha enriquecido. Si se ha enriquecido o no se ha enriquecido, eso no nos compete a nosotros juzgarlos, en verdad, hermano. Si un ministerio está haciendo mal obra, ¿verdad?, de los recursos, para sus cuentas delante de Dios. Si un ministerio está haciendo mal obra, ¿verdad?, de las situaciones, ¿verdad?, económicas, Dios lo va a juzgar. Pero lo que nosotros tenemos que ver, hermano, en nuestras vidas es nuestra posición en Cristo, porque Dios no nos llamó a juzgar a los hombres, sino a realmente hacer la voluntad de Dios y a interceder para que esos hombres sean transformados, sean cambiados. Este varón dice que bajó venía de una jornada de evangelismo y él tenía un dolor muy, muy fuerte, ¿verdad? En su pierna izquierda. Y ustedes saben que ahí está la vena más importante del torrente sanguíneo. ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿No? Pues bueno, ahora ya lo saben. Sí, sí. Entonces, yo quiero que usted vea esa vena, si se pica, usted se vacía en menos de segundos. ¿Sí? Entonces, él traía un dolor y le decían que su vena estaba totalmente gruesa, estaba inflamada, que en cualquier momento se le iba a romper y se iba a desangrar y iba a morir. Y le decían, si no te atiendes, te vas. Y dice, no, el Señor llevó mis enfermedades y mis dolencias. Y él iba declarando, el Señor, es que te puede venir una hemorragia y no vamos a poderte tapar a nada. Dice, y para llegar a un hospital va a ser meramente imposible, te vas a morir en el camino. Y él le decía, Dios llevó mis enfermedades y mis dolencias. ¿Sí? Y ponía la mano en la pierna y decía, Padre, gracias porque mi circulación es correcta. En el nombre de Jesús, reprendo todo el dolor. Y empezaba a declarar y empezaba a confesar. ¿Y qué creen? No se vació. Ya Dios lo sanó. Él llegó bien, su ministerio ha sido un ministerio que Dios ha usado con poder sobrenatural de Dios. Ha habido sanidades, ha habido situaciones de restauraciones, ¿verdad? En lo económico, en lo material, en lo familiar. Y eso es creerle a Dios, hermanos. Él llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos cerramos y decimos, pues, ¿cuándo voy a poder terminar mi casa, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando usted lo crea, cuando usted lo confiese, cuando usted lo declare. Pues, ¿cuándo me voy a hacer de terrenos y propiedades? Cuando usted crea que Dios le puede hacer ese milagro, ¿verdad? ¿Cuándo voy a tener un carro diferente al que tengo? Cuando usted quiera, lo desee, ¿sí? Porque es necesario creerle a Dios. O sea, si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿usted por qué tendría que tener escasez? Ahora, es importante que nosotros veamos la realidad, ¿sí? Porque la palabra de Dios parece que es de Deuteronomio 18, déjeme ir ahí, no estoy muy seguro, pero dice que Dios es el que le da la unción, escúchalo, la unción para hacer riquezas, ¿sí? Y nosotros a veces decimos, ay, me voy a comprar un billetito a ver si me saco la lotería, a ver si le pego al gordo, a ver si no el gordo le regresa el golpe, ¿verdad? Un detalle que nosotros tenemos que tener ahí en cuenta, hermanos, porque Dios es bueno, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos, ¿verdad? Ahí en el Señor, cuando estamos viviendo la vida en Cristo, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que el Señor quiere, ¿sí? Que nosotros vivamos una vida victoriosa, vivamos una vida vencedora. De esa manera vamos a poder ver la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros caminamos con Cristo, vamos a ver todo lo que el Señor quiere para nosotros. Que
Estoy buscando, hermano. Ok, es Deuteronomio 8, verso 18. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como es este día. ¿Ya se dio cuenta? O sea, Dios quiere bendecirte. Si tú no tienes la bendición es porque no estás cumpliendo con principios bíblicos o que no estás cumpliendo lo pacto con Dios, lo pactado con Dios. Pero ahí dice que el Señor te da, ¿sí? El poder para hacer las riquezas, ¿sí? Y es importante que nosotros lo tengamos ahí en cuenta, porque si nosotros no lo tenemos así, hermanos, pues por eso a veces se nos hace fácil ir a Compartamos, o al Fear Cash, ¿verdad? O al Monte Pío, o a no sé, tantas cosas que puede haber, ¿no? Tantas aplicaciones hoy en día. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos llama, ¿qué? A vivir en su presencia, a habitar en su presencia, a creerle a sus palabras. Entonces, si hay una palabra escrita, ¿verdad? Para mi vida, esa palabra escrita para mi vida es una realidad. ¿Cuándo? Cuando la creo, cuando realmente estoy confiando en mi Señor, en mi Dios. Entonces, ahí regresando a Romanos 4, ¿sí? Digo, ahí en el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ¿cómo qué? Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Hebreos 11, verso 1. Hebreos 11, verso 1. ¿Ya llegaron, hermanos? Sí. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Fíjense bien. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. ¿Sí? ¿Qué es una sustancia, Liz? Sí, dígame como usted lo entiende. Sí, usted dígalo con libertad. Una sustancia es algo que lo tiene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es algo que se puede palpar. ¿Sí o no? Entonces dice, después la fe, ¿qué dice? La sustancia. La sustancia. Así se declara en el original. La sustancia. ¿Sí? Dice, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Ahora, nosotros tenemos que entender esa fe. Mi vida cristiana, yo debo de entender que la fe me lleva a poseer, ¿sí? Las cosas que Dios ya habló en mi vida. ¿Qué Dios habló para usted? ¿Qué Dios habló para usted? ¿Qué Dios habló para sus hijos? ¿Qué Dios habló para su hogar? ¿Qué Dios habló, hermano, sí, para su economía? ¿Qué Dios habló para usted? Si usted ve generalizada la voluntad de Dios, y usted va a tercera de Juan, verso 2, dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. La salud, así como tu alma, está en prosperidad. Entonces usted puede ver, ¿verdad?, que nuestras vidas cristianas siempre, hermanos, nos llevan a vivir una vida en éxito, en bendición, ¿sí? Fíjense bien, dice, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad de Cristo. Si yo entiendo que el amor de Dios está para mí, yo debo de creer. Abraham fue llamado. ¿Cuántos de aquí son llamados? Si usted me dice, yo no soy llamado, déjeme decirle que el enemigo lo ha engañado. Cada uno de los que estamos aquí, no estamos aquí porque me invitó mi compadre o mi comadre o mi madrina o mi padrino.
Estoy aquí porque Dios me llamó. Estoy aquí porque Dios me escogió. ¿Para qué? Para entender su verdad. Ahora, si a toda la verdad que Dios me da, a toda la verdad que Dios me está ministrando y que me está revelando a mi vida, a esa verdad, ¿sí? Yo añado fe, ¿qué creen que va a ocurrir? Usted va a ver las cosas imposibles, posibles, porque Dios está con usted. Entonces, debo de saber que Dios me llamó para un crecimiento, para un desarrollo, para estar con él. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, ¿verdad? No lo llamó, hermano, sí, para quedarse, ¿verdad? Olvidado o que muriera en un desierto. No, lo llamó con una promesa y le dijo que el que lo bendijere, ¿qué dice? Y al que lo maldijere. Y si nosotros somos el pacto de Abraham, ¿qué va a ocurrir con el que te maldice? ¿Por qué entonces nosotros tenemos que estar en contienda? ¿Por qué nosotros tenemos que pelear? ¿Por qué nosotros siempre tenemos que estarnos maldiciendo los unos a los otros? No entendemos realmente el peso de una realidad bíblica. Nos defendemos, peleamos, hacemos las cosas y eso no es de Dios. Quiero que usted vaya a Génesis 12 para que usted entienda las cosas que Dios tiene. Pero, dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí, hermanos? Ahora fíjese bien, nosotros tenemos que entender estas características dentro del llamado de Abraham. Dios llamó a Abraham a que saliera de qué? De su tierra y de su parentela, que dejara su cultura y que dejara su cordón, sus costumbres familiares. A veces nosotros no queremos dejar, ¿verdad? Todavía las cosas que son del hombre, ¿sí? Eh, hay cosas que son de bendición, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela me enseñó a guisar y pues todavía sigo usando las enseñanzas, ¿no? Que me dio, sí. Pero eso de poner una situación de idolatría en mi casa, ¿no? Lo quité cuando Dios me llamó, cuando Dios me escogió. Porque la escritura dice, no te harás imagen, ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Dice que la iglesia romana, ¿verdad? Pues tiene una situación a veces tan aberrada, tan ficticia, ¿verdad? Ustedes han escuchado de esa tendencia de idolatría que se llama la gruta de la leche, ¿no? Qué bueno que usted hermano que era monaguillo, ¿no? La gruta de la leche. Dice que es un lugar que idolatra mucho Roma, ¿sí? Porque dicen que en la persecución, ¿verdad? Cuando estaban dispuestos a matar a todos los niños, ¿verdad? Huyó José con María y entonces entraron por una gruta para que no los encontraran, así bien, bien de acción, ¿verdad, hermanos? Y de suspense. Entonces entró por una gruta y ahí se le cayó una gota de leche porque le iba a dar leche al niño Jesús. Se le cayó una gota de leche y toda la gruta se puso blanca. Y entonces van miles, miles de personas a ese lugar a orar para que tengan leche, para que le puedan dar a los bebés. ¿Sí? Ya vea usted qué engaño tan grande hay, ¿no, hermano? Sí. Y van también para que puedan concebir hijos. Y les llevan cosas, hermano, y les llevan tantas cosas, y les hacen tanta publicidad. Y hermano, la escritura dice que no habrá estéril ni abortiva en dónde. En su pueblo. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que la esterilidad no es para una mujer cristiana, que la mujer cristiana puede concebir, y si no, su esposo tiene que orar por ella.
porque eso es lo bíblico. Ahora, es necesario que nosotros podamos entender la realidad en Cristo, ¿sí? Entonces, ahí les dejo otra tradición católica para que ustedes, espero nunca vayan a la gruta de la leche, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo el engaño, hermano, es tan burdo, cómo es que la gente lo cree, cómo es que la gente cree, ¿verdad? Que ese camino se hizo blanco porque una gota de leche, pues, ¿qué es? ¿Era o qué? ¿Era Sansón? Ah, no, hermano, de Sansón. O sea, yo quiero que ustedes vean realmente que Jesús se hizo hombre, se despojó de sí mismo, ¿sí? Y eso es despojarse de la fase divina. Él caminó en esta tierra como un hombre como usted, como yo, con debilidades. ¿Saben cómo es que él sobrevivió toda su fase y vio lo sobrenatural? ¿Cómo? Leyendo los escritos, los rollos, entendiendo que Jesús era, o sea, que Dios era su Padre, dependiendo del Espíritu Santo en todo su camino, a través de la oración era guiado y era ministrado. Él tuvo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué es iluminar? Apágame la luz, hermano, para que se entienda qué es iluminar. Pero hermano, ya que llegó, de ocuparlo en algo. Ay, imagínense que no había lámpara. Eso es, así vive el cristiano. En oscuridad. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Si Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, a veces, hermano, estamos tan cegados en tinieblas. Y leemos la Biblia una vez, y leemos la Biblia otra vez, y leemos, y leemos, y leemos, y seguimos así, en oscuridad. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Porque seguimos en pleito, porque seguimos en contienda, porque seguimos mintiendo, porque seguimos señalando, porque seguimos juzgando, porque seguimos, hermano, en situaciones tan almáticas y contravertidas a lo que Dios dice para nosotros. Entonces, quiere decir que aún no nos ha amanecido, que todavía no somos iluminados, que todavía no entendemos, hermano, que nuestra vida cristiana está llamada para vivir una vida sobrenatural en Cristo. No creo milagros, estoy en oscuridad. No creo, hermano, ¿verdad? La provisión sobrenatural de Dios, vivo en oscuridad. Dios me tiene que iluminar. Dios me tiene que hacer ver la realidad en mi vida. ¿Cuándo? Cuando le creo, por favor. Cuando usted le cree, se hace la luz. Usted le cree, se hace la luz, hermano. Cuando usted le cree, hermano, usted empieza a ver que hay un camino más grande. Cuando usted le empieza a ver, usted ve que la vida cristiana no es así, con látigos. Hay muchos que dicen, no, es que yo cristiano no, porque, ay, es que les prohíben tantas cosas. Dígame, ¿qué le prohíbe Dios? ¿Qué es lo que Dios le prohíbe? Dios no le prohíbe nada, en lo absoluto. Pero si usted deja de hacer cosas es porque entró en la iluminación de la palabra de Dios donde dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas. Entonces, yo entiendo, ¿sí? Dice, no mires el vino cuando rojea porque al final morderá como serviente, ¿sí? El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Y el que hierra por ello nunca será contado como un hombre sabio. Tan simple como eso, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a tener la iluminación divina, cuando yo empiezo a tener la luz de Jesús, la palabra de Dios, el evangelio de Dios en mi vida va a ser transformada, mi vida va a ser cambiada. No tendré que correr a Fear Cash. Sé que tengo, que hay leyes que dan a mi vida bendición y provisión. ¿Sí? Sé que hay mandatos divinos que siempre me van a mantener en prosperidad. Y aunque usted vea que no se mueve nada, Dios nunca lo va a dejar sin alimento en su mesa. Y Él va a cancelar sus deudas y va a pagar sus deudas. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero el hombre normalmente está afanado por las cosas de este mundo, está afanado por las cuestiones de esta tierra.
Entonces es importante que nosotros podamos entender que debemos de creer a Dios, debemos de creer a su palabra. Bueno, hermano, pues yo he leído la Biblia ya varias veces, ¿y qué cree? ¿Verdad? No pasa nada. ¿Qué ocurre si usted lleva una cesta al río y la llena de agua? A ver, nos la saca, a ver, agarré usted agua con la cesta. ¿Puede hacer? ¿Por qué? ¿Y cómo termina la cesta entonces? ¿Cómo? Vacía, mojada. ¿Cómo? ¿Cómo va a terminar la cesta? Vacía. ¿Quién da más? A ver, medite un poquito. Llevo una cesta. Lo primero que va a tener la cesta va a ser limpieza. Más que vaciedad, va a estar limpia, hermano. O sea que si usted está leyendo la Biblia una y otra vez, lo primero que va a empezar a ver en su vida va a ser limpieza. ¿Sí, hermano? Entonces, es eso. O sea, la Biblia no le va a dar un desarrollo, un crecimiento de la noche a la semana. Recuerde que es una semilla. Si usted siembra una semilla de frijol, ¿cuánto tiempo tiende a desarrollar, verdad? ¿Cuánto? A los 8 días, ¿de qué tamaño está? ¿O cómo se ve ese frijol? Pues haga usted el experimento como en la primaria. Agárrese su frasquito de Gerber, póngase su algodoncito y ponga ahí la semilla, ¿verdad? ¿Quiere usted frijol bayo, frijol peruano? El frijol que usted quiera, ¿verdad? Siémbrelo y vea. A veces es eso. Y note usted qué ocurre si deja de rociar ese algodón. O sea, usted vea qué es lo que ocurre si usted deja de leer la Biblia. Entonces, la vida nunca se va a producir. ¿Por qué? Porque no está ahí el rocío divino, porque no está ahí la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que una semilla, hermano, sí, si usted la tira aquí, ¿qué va a pasar? A lo mejor la va a aparecer atrás del asiento, ¿verdad? O atrás de la estufa, o va a aparecer, y a veces es así. Y eso ocurre muchas veces en el cristiano porque no está creyendo, porque no está siendo vivificado, no está siendo alimentado por la palabra. ¿Verdad, hermano? Lo mismo usted puede hacer, agarre jugo de uva y mete usted un algodón, jugo de uva, y vea qué va a ocurrir con ese algodón. Si no tiene algodón, porque dices que es muy caro, hermano, bueno, pues agarre una servilleta, lo más blanca que la tenga, y dígame de qué color se pone. ¿Está segura? Entonces, ¿qué ocurre cuando la sangre de Cristo se vierte en su vida? ¿Sí se entiende, hermanos? Porque miren, muchas veces nosotros vemos las cosas así como que deben de ser algo así, así como estos romanos, ¿verdad? Traemos tanto informe de los romanos que queremos ver algo que sea, ¡ay!, despampanante, sobrenatural. Les inventaron una bonita historia y la creen, ¿sí? Y la Biblia es muy directa, muy exacta, muy concreta. Y le dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, es una realidad para mi vida. A veces yo tengo los ojos cerrados, pero ¿saben por qué? Porque no estoy en la presencia. A veces mi corazón no ha sido totalmente restaurado. ¿Saben por qué? Porque no he creído la verdad de Dios. Porque no he creído la voluntad de Dios para mí. Por eso vivo ensimismado, afanado, perturbado, agobiado por las cuestiones. Entonces yo debo de entender que esta inquietud, que esa perturbación que está viniendo a mi vida es por falta de vida de Dios. Usted está viviendo como una persona sin Cristo. No puede ser así, hermano. Iglesia de Jesucristo, Dios te ama. Él está por ti en toda circunstancia, por difícil que parezca, por imposible que parezca. Dios siempre tiene bendición para ti. Dios siempre tiene para ti victoria. En cualquier situación que tú puedas vivir, en cualquier situación que tú puedas estar pasando, debes de creer que Dios es. Dijo, yo soy, yo soy. Diles, yo soy. Me ha enviado el ser, el que existe por sí mismo, el que tiene realmente el suplir tu necesidad, el que tiene realmente a traerte a libertad,
el que puede, ¿verdad? Yo soy tu sanador, yo soy tu pastor, yo soy tu proveedor, yo soy, ¿verdad? Tu creador, yo soy el que hizo los cielos y la tierra. Él es el ser, el Dios omnipotente. ¿Cree usted que Jesucristo lo llamó? Viva la bendición, viva la victoria. Y crea lo que Dios ha hablado para su vida. Declare lo que Dios ha hablado. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Que es llamar las cosas que no son, que no se fuesen. Es que ya me dijeron que me quedan pocos días. Es que me siento tan nostálgico el día de ahora que siento que a lo mejor ya mañana no amanezco. Ay, Padre bendito. Dios dijo que Él va a completar los días de tu vida. ¿Lo sabes? Y dice que entre los más débiles serán que 70 y los más robustos 80 y los que caminan con Dios hasta 120 y vigorosos, ¿no? Pues es una realidad, hermano, ¿sí? Entonces ella dice, ya, Señor, ya llegué a mi caminar. Ay, no, o sea, ¿qué ocurrió? ¿Dónde vemos un testimonio semejante? En Elías, ¿verdad? Pero él, porque lo estaba oprimiendo un espíritu de qué? De miedo, de temor. Entonces, cuando tú dices, ay, Señor, creo que ya no amanezco, reprende ese espíritu de temor, ¿sí? Para que tú puedas vivir esa vida victoriosa. Ese espíritu de incredulidad, Señor, me voy al rato. Ay, Señor, si Cristo viene, pues vámonos todos. Bueno, los que, los que realmente se quieran ir, los que se quieran quedar, pues, ¿verdad? Es como me voy a ir, dicen, ¿verdad? No, bueno, pues se quiere quedar, quédese, hermano. Dios es bueno, y si usted se quiere, pues amén. Si se quiere quedar, pues también lo va a dejar, no cree que se lo va a llevar. Entonces, todo compete a nuestra vida, ¿no? A nuestra búsqueda. Y si nosotros como cristianos, hermano, no le creemos, ¿usted cree que Cristo ya viene? ¿Lo cree? Mire, el que calla, hermano, realmente quiere decir que no está consciente de una realidad. Yo sé que Cristo viene y espero su venida, dice el canta, ¿verdad? O sea, si yo sé que Cristo viene, hermano, ¿qué hago haciendo tantas cosas en mi carne, en mi humanidad? Dice que el que es santo, santifíquese, ¿no? ¿Usted es santo? Porque dice, ¿qué es impío? Siga dale dándole duro, ¿no? ¿Sí? Pero el que es santo, santifíquese más. Así de simple. Usted espera la venida de Cristo. Jesucristo ya no tarda, hermano. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted, verdad? Yo me voy al cielo, pero mis hijos que se pierdan, que se queden en la tribulación, que les corten la cabeza, que les pongan la marca del 666. Eso usted quiere, ¿no? Siempre están viviendo una vida sectaria, están viviendo una vida religiosa, están viviendo una vida apagada, ¿sí? Vamos a hacerle su molito y que vengan mariachis y que venga el Irán Roll a tocar, a presidir este evento porque les gusta a mis hijos. Usted está participando en pecados con ellos. ¿Cómo podemos decir que creemos que Jesús viene? ¿Cómo? Debemos de aprender también a no ser cómplices de pecados ajenos. No hay que ser alcahuete. Esa es otra historia. Mi vida cristiana tiene un peso de realidad y Dios nos está llamando a la consagración. Dios nos está llamando a una vida victoriosa, a una vida en su presencia. ¿Cree que Jesús viene? Hermano, esté buscando más de Dios y ore más por su familia que aún no es creyente y dele testimonio de que Jesús y no corre en sus pecados, no corren.
Dos estarán en una cama, uno será tomado. ¿Y el otro? Oh, ah, caray, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? No es a la iglesia que vamos, es nuestra búsqueda, es nuestra entrega, es nuestra pasión por Cristo. Porque va a haber muchas situaciones en la vida del creyente, muchas. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos ver esa realidad. ¿A cuántos les gustaría que sus hijos se perdieran? Si se pierde es porque él quiere. Sí. Si él ya escuchó la palabra y se quiere perder, ni modo. Pero dice la escritura, ¿verdad? Instruye al niño para cuando fuese grande no se aparte de él. Si usted le leyó la Biblia a sus hijos, esa palabra siempre va a traer bendición. ¿Sí? A cada uno de mis hijos yo me he dado el tiempo de leerles la Biblia. Y a veces nosotros como personas mayores no nos damos el tiempo de leer la Biblia para nosotros. Pero cuando ya nosotros tenemos edad y no la leemos, pues puede haber muchos factores. Uno, que ignoramos que es necesaria para mi vida. Dos, pues que no somos salvos. Porque el que es nacido de nuevo siempre va a tener un hambre y un apetito por la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos leyó hoy? Todavía no terminó el día, hermano. Deme tiempo. Ando, agarro mis capítulos. ¿Verdad? Pero es que la palabra debe de ser lo principal en tu camino. ¿Cómo podríamos orar cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo podríamos pedir en fe cuando ni siquiera sabemos qué es lo que Dios ha dado? Son tiempos diferentes para la iglesia. Ya viene, hermanos. Usted tiene mucha gente en la cual ha callado que Dios es una realidad. No calle más. Hable con su testimonio. Que la gente quiere ahora más hechos, ¿verdad? Y una vida religiosa no es suficiente para la salud. Entonces caminemos a una vida en la cruz de Cristo. Amén, mis hermanos. Hasta aquí le dejamos antes de que sigan más callados. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ministra las vidas, los corazones. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Señor, habla, Padre, Señor, a sus vidas. Padre, Señor, y derriba todo aquello que el enemigo ha querido traer a su mente, a sus corazones, Padre, Señor. Pensamientos, Padre, Señor, llévales de la mano para que ellos puedan vivir una vida victoriosa, una vida en tu plan, en tu propósito. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Señor Padre, haz, Padre, Señor, Padre, en ellos, Padre, tu voluntad perfecta. Señor Padre, que puedan crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Te rendimos la gloria, el honor y la alabanza. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén, mis hermanos. Pues el Señor les bendiga, ¿verdad? Dios es bueno.